Año 1347. Una serie de 12 barcos parte desde Asia y arriba en puertos europeos. Pero estos tienen una particularidad, y es que no tienen navegantes vivos, o bueno, están agonizando o muertos. Estos presentan bubones grandes del tamaño de pelotas de tenis en todo su cuerpo. Y aparte de esto, presentan necrosis en todas sus extremidades y sus dedos están negros. Es por esto que a esta le llamamos la peste negra o peste bubónica. Desde el momento en el que los barcos arribaron, una pandemia masiva empezó por todo el continente europeo. Se dice que murieron alrededor del 60% de las personas, 2/3 de la población, pero otras fuentes más conservadoras dicen que murieron alrededor del 30 y el 40%. Después de la pandemia principal, unos brotes más adelante que no causaron tantas muertes como el primero, pero también ayudaron a sumar muchas víctimas al conteo total. Esto llega a tal punto que ni siquiera en la actualidad se ha podido erradicar por completo la peste negra y todavía está en algunas zonas de Estados Unidos y África. El motivo por el cual esta plaga fue tan letal es porque realmente no se sabía que la producía, pues esto fue hace mucho tiempo y no se sabía que era una peste. Por ejemplo, algunas personas creían que se transmitía con la vista. Otras entidades como la iglesia decían que era un castigo divino y que él elegía a quien le iba a dar la plaga. Otras personas experimentaban con los sujetos que tenían la peste para intentar encontrar una cura. Por ejemplo, cogerían sus ampollas, sus grandes bubones y los reventarían de manera que todo el líquido que hay en ellos saldría e infectaría a muchas más personas. Pero entonces, ¿por qué ahora no muere tanta gente como antes? Bueno, lo que pasa es que antes el porcentaje de la población que tenía inmunidad era del 1% o menor, pero como la gran mayoría de esas personas murieron a causa de la enfermedad, las personas que sí tenían inmunidad traspasaron su gen a las generaciones posteriores, y es por esto que en la actualidad en los Estados Unidos y en la mayoría del mundo alrededor del 50% de las personas tienen inmunidad a la peste negra. Antes de seguir, tenemos que recordar que no hay solo una peste negra, hay de hecho distintas variedades y son tres. La primera se llama peste bubónica y recibe su nombre por los grandes bubones que ya mencionamos. La segunda, que es más peligrosa que la primera, se llama peste septicémica, que es cuando el virus logra entrar al flujo sanguíneo y ataca todo el cuerpo. Y la tercera se llama peste neumónica y es más peligrosa que las dos anteriores, pues es cuando la peste logra llegar a los pulmones y los afecta, causando la muerte en el 100% de los casos. En el libro de Albert Camus llamado La peste, que personalmente no recomiendo para nada, vemos una situación, un escenario en el cual una ciudad entera es azotada por la peste negra y todo se vuelve un caos. Las personas mueren, hay pocos sobrevivientes y realmente son estragos brutales a causa de esta enfermedad. Pero si nos vamos a la realidad, las cosas no son tan parecidas al libro. La realidad es que si un individuo contrae la peste negra, solo tiene una probabilidad de entre el 30 y el 60% de morir, lo cual no es tan alta como antes, la cual era 99.8%, casi 100%. Y eso si no es tratada, porque si se recibe el tratamiento temprano con antibióticos, es supremamente fácil curarse de esta enfermedad. La recolección de datos nos deja ver que al menos en el caso de Estados Unidos, aunque se infectan pocas personas, muchas menos mueren por esta enfermedad, mientras que la gripa común de toda la vida puede llegar a matar hasta 62.000 personas solo en Estados Unidos al año. Ya hablamos del virus en sí, ahora hablemos de la capacidad que este tiene para esparcirse, para infectar a nuevos huéspedes. Esta capacidad que tiene un virus o una bacteria de infectar a nuevas personas se mide por el número básico de reproducción, que en el caso de la peste negra es alto, pero gracias a las vacunas se ha vuelto muy bajo. Ahora pongamos un ejemplo conocido, entre la gripe común y el COVID-19. Supongamos por un momento que yo estoy enfermo, tengo la gripe común. Tengo una probabilidad de infectar a 1.3 personas, solo una persona y a veces dos. Este número se llama número básico de reproducción y es lo que determina la capacidad que tiene un virus o una bacteria de contagiar a nuevos huéspedes. La manera en la que el virus se reproduciría sería yo infectando a una o dos personas y esas una o dos personas infectando más personas y así progresivamente. Para encontrar el número de infectados después de cierto número de rondas, lo único que tenemos que hacer es coger el número de personas infectadas inicialmente, es decir, yo,
y multiplicarlo por el número básico de reproducción por cada ronda. Es decir, en la primera ronda lo vamos a multiplicar 1 por 1.3 y en la segunda ronda vamos a multiplicar 1 por 1.3 por 1.3 y así sucesivamente. Y si seguimos haciendo este proceso, después de 10 rondas vamos a tener un total de infectados de aproximadamente 13.7, solo 13 o 14 personas infectadas después de 10 rondas. Pero si hacemos lo mismo con el COVID-19, que tiene un número de reproducción básica de 2 a 2.5, suponiendo que fuera de 2, vamos a tener después de las 10 rondas más de 1024 personas infectadas. La diferencia es gigante, aunque la diferencia entre el número base de reproducción sea tan pequeña, de solo 0.7. Otro de los inconvenientes que tenemos con el COVID-19 es que, a diferencia de la gripa común, su periodo de incubación no es de 1 o 2 días, sino una vez que un individuo se enferma, por ejemplo yo, tienen que pasar 14 días o 15 días en los que no experimento ningún síntoma hasta que realmente me enferme, y durante todo ese tiempo de incubación yo soy un huésped que, sin saberlo, está haciendo que muchas otras personas más contraigan la enfermedad. Y no solo es esto, sino que al igual que con la peste negra, nosotros tampoco tenemos ninguna defensa y mucho menos ninguna vacuna. Y aparte, el porcentaje de letalidad que tiene el COVID-19 es más de 20 veces mayor al de la gripa, que es de 0.1%. Esto hace que sea mucho más peligroso y contagioso. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir el COVID-19? Bueno, la verdad sí hay algo, y es el distanciamiento social. Ya explicamos cómo se propaga el COVID-19 de una manera exponencial. Una persona puede significar muchísimas más, de manera que esto genera una curva que cada vez se hace mucho más alta. Lo que hace el distanciamiento social es básicamente detener el crecimiento de esta curva y hacer que se vuelva más baja. Eso es lo que se le llama comúnmente bajar la curva. Y eso es lo que se busca principalmente con la cuarentena, hallar un distanciamiento social, donde yo no tenga tanto contacto con otras personas. Pero realmente tampoco es necesario estar en nuestras casas todo el día, todos los días, porque con el hecho de usar tapabocas, con el hecho de lavarnos las manos todo el tiempo, de mantenernos a más de 2 metros de todo el mundo en todo momento, reducimos muchísimo las posibilidades de contagiarnos y contagiar a los demás. Esto no significa que podamos salir todo lo que queramos, porque tenemos que reducir las salidas al mínimo posible, pero sí quiere decir que no estamos en la cárcel, todavía conservamos cierta parte de nuestra libertad.